bienvenidos plomovidentes, como siempre, a tu programa Plomo Parejo. Bueno, quiero que vean este video y después lo vamos a analizar porque la oposición no solo se ha prostituido, sino que se ha dividido abiertamente y parece que el demonio les tocó la puerta. Ahora están enfrentados y la guerra es todos contra todos. Finalmente encontró su oposición oficialista, su oposición roja-rojita. Y el señor Ramos Alup no venga a lavarse la cara, no venga a tratar de lavarse las manos. Mientras esté en la unidad el señor Ramos Alup, yo no voy a seguir en esa mesa. Y cuando me preguntan cómo vamos, vamos muy bien, Venezuela, vamos muy bien y vamos a lograr la libertad muy pronto. Por eso yo insisto que la MUD y el PSUV son lo mismo. Señor, por favor, te lo pido. Es que yo no estoy Ábrele la mente a la gente. No ¿Tú crees que tú me puedas ayudar? Bueno, ustedes lo vieron, la guerra es todos contra todos. Me recuerda mucho la canción de la Sonora Matancera que interpretara la difunta Celia Cruz, donde hablaba que Songo le dio Borrondongo y Borrondongo le dio Bernabé, porque en la oposición todos se están atacando y Capriles ataca a Henry Ramos Ayú. Henry Ramos Ayú no solo ataca, sino que traiciona a todos en la oposición. Julio Borges le echa más leña a la brasa con todo lo que hace. Leopoldo López por su lado, pero ahora en esa pelea de burros se mete un pollino. ¿Por qué? Porque aparece Antonio Ecarri, quien también quiere participar, o quiere un bocado de caca, no sé, pero lo cierto es que él, después de estar por allá por España, se viene a Venezuela y aspira a ser el alcalde de Caracas. Como siempre, él por su lado y hoy está con un partido, mañana con otro, pero me pregunto, si llegase a ganar en un supuesto negado, como decía el ídolo de todos ellos, Hugo Chávez Frías, porque ellos han pactado con el oficialismo y han negociado estas elecciones, me pregunto, si llega a ganar, ¿será que va a estar 3 meses con la familia allá en Madrid y 3 meses aquí en Caracas? No sé, pregunto yo, porque como todos se aparecen y cuando hay elecciones y parece que pasaran por taquilla, todo el mundo pasa a buscar su cheque y después usted los escucha dando tremendos discursos, sacándose tremendos videos, haciendo unas concentraciones manipuladas a través de los medios audiovisuales para hacer ver que ellos son los que tienen la gente. Pero yo creo que en estas elecciones, como dicen vulgarmente en el argot artístico, cuando se arma un espectáculo y no va a nadie, creo que toditos se van a tirar un culazo. Bueno, hoy en el programa tenemos 2 invitados, 2 científicos que formaron parte de la organización ESDATA, aquella organización que nos orientaba y nos preparaba para el referéndum revocatorio y para las elecciones. Era un grupo que estudiaba todo lo que estaba sucediendo desde el punto de vista electoral. Ellos son los matemáticos Guillermo Salas Delfino y Iñaki Ganzaraín Gastelu. Vamos a empezar rápidamente para aprovechar el tiempo y le pregunto a Guillermo Salas Delfino lo siguiente. Tradicionalmente en Venezuela las elecciones eran manuales. ¿Qué originó el cambio para que las elecciones fueran automatizadas? Sistema que ha mantenido la revolución a pesar de los catastróficos resultados. Cuestionado siempre porque pareciera que la gente deposita su voto, pero no elige. Yo quiero escuchar cuál es su opinión al respecto. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, para entender todo esto, es recordar que el voto electrónico fue impuesto en Venezuela, fue por los chavistas y que incluso fue de la mano de Jorge Rodríguez. Y si queremos entender un poquito más en profundidad, porque con este sistema de votación, el chavismo, pese a haber hecho una pésima gestión y tener una desaprobación tan elevada, ¿por qué se mantiene en el poder? Yo creo que nada mejor que entender la cronología de su nacimiento, cómo nació este sistema de votación y cuál fue su origen, que permite presentarlo a continuación.
En marzo de 2000, un joven ingeniero venezolano, Antonio Mujica, el mismo día, en un mismo domicilio, registra 2 compañías en Estados Unidos. Eran prácticamente gemelas, Bitsa y Smartmatic. En mayo de 2003, la Mesa de Negociación y Acuerdo y el gobierno de Chávez deciden que la vía para resolver los conflictos que vivía Venezuela era la electoral. En agosto, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado ya por Chávez, designa a dedo a una nueva directiva para el CNE. Esta era un descarado 3-2 a favor del oficialismo. En diciembre, la oposición recoge las firmas necesarias para convocar el referéndum. En enero de 2004, un viceministro del gobierno de Chávez, Omar Montilla, pasa a ser director de Bitsa. Su padre, Omar Montilla, había sido el secretario del primer Consejo de Ministros de Chávez. En 2004, uno de los rectores recién nombrados del CNE, Jorge Rodríguez, dirige y controla una licitación en la que se escogería la compañía que se encargaría de automatizar el voto en Venezuela. El consorcio SBC, donde están las 2 gemelas, Bitsa y Smartmatic, gana la licitación. Smartmatic manda a hacer las máquinas de votación con Olivetti. Y Bitsa, la compañía que dirigía el viceministro de Chávez, fue quien desarrolló el software que correrían las máquinas. En abril llegan las primeras máquinas a Venezuela. Y en junio, ya con todas las máquinas en el país, es que Chávez finalmente acepta ir al referéndum. Cuando el Consejo Nacional lo ordene, nosotros estamos listos para, como un solo hombre, ahora sí, comenzar la verdadera batalla del revocatorio presidencial. En agosto, con unas máquinas programadas bajo la dirección de su viceministro, gana el referéndum. Entenderás, Iván, que bajo este cuadro de cosas en el que el mismo chavismo era el que se programaba las máquinas de votación, era prácticamente imposible pensar en que Chávez podía perder. Pero hay algo peor en todo esto, que es que la coordinadora democrática, sobre todo sus miembros de arriba, sabían perfectamente todo esto que dijimos anteriormente. Lo que pasa es que ellos no han querido que la gente se entere de eso, no sé por qué razón. Y esto me parece realmente inaceptable. Continuamos con nuestro invitado Guillermo Salas Delfino y yo le planteo lo siguiente. Recientemente la MUD publicó un video donde le informa a todos los electores que votar es sencillito. Pero resulta que todas las elecciones en Venezuela se han realizado de la misma forma y los resultados han sido catastróficos y cuestionados. Yo le pregunto a usted, después que veamos este video, usted me va a contestar lo siguiente. ¿Realmente en Venezuela el voto es manipulado? Porque si uno vota y no elige, entonces ¿de qué estamos hablando? Votar por la unidad es facilito. Van a ingresar los datos de tu cédula en este aparatito. Escanearán tu huella y te desinfectarán la mano. Luego, te dirigirás a la mesa y allí encontrarás la pantalla con el tarjetón. En la tercera fila de la primera columna está la tarjeta de la unidad. No hagas más nada, solo presiona votar. Saldrá el papelito, lo verificas y sales volando a ingresar tu voto en la caja. Así de fácil es votar por la unidad. Iván, como tú bien sabes, han habido unos pequeños grupos, pero tremendamente influyentes en la opinión pública, porque ellos son los que han tenido el control y el acceso a los medios de comunicación con los que le han dado cabida a la oposición o a la supuesta oposición. Y estos grupos han creado, se han esmerado en hacer que la gente sienta confianza en el sistema electrónico de voto que impuso Jorge Rodríguez. Para mí estas personas han sido nefastos. En cuanto a lo fácil del voto, recuérdate que cuando se hace una trampa jaula, se le pone a los pájaros, se le dan muchas facilidades para que entren entre las trampas jaula. Y esto es lo que es el caso de este sistema de votación, que es una inmensa trampa jaula. Y para ver, bueno, en este sistema de votación se mezclan 3 aspectos. Es un sistema, desde mi punto de vista, extremadamente complejo. Es un sistema que está absolutamente dominado por el oficialismo. Y para colmo, las auditorías que se le hacen son absolutamente bufas.
que no pasarían, que simplemente son burlas a los venezolanos. Para demostrarte esto último, déjame explicarte, o déjame mostrarte tres cosas de lo que pasó primero, como el Centro Carter describió las auditorías al sistema de votación en 2004. Profesores universitarios designados por el CNE auditaron el código fuente del software de la máquina de votación. La auditoría se hizo en las oficinas de Smartmatic en un ambiente controlado. El alcance de la auditoría, el procedimiento usado y la documentación al respecto no fueron dados a conocer por el CNE. La falta de acceso a la auditoría causó preocupación en la oposición respecto a su transparencia y contribuyó a fomentar sospechas sobre la posibilidad de un fraude durante las semanas que siguieron al anuncio de los resultados. En otras palabras, Iván, fue el mismo CNE, que estaba controlado absolutamente por el chavismo, quien escogió a quienes los iban a auditar. Y estos que lo iban a auditar ni siquiera tuvieron la delicadeza de escribir un informe de qué se había hecho. Simplemente lo único que se nos dieron es que asistieron unos auditores escogidos por el CNE a las oficinas de Smartmatic y que supuestamente con eso quedó auditado el sistema. Es simplemente una burla a la inteligencia de los venezolanos. Y eso, lo peor de todo fue que el Centro Carter avaló toda esa sinvergüenzura. Ahora veamos también qué pasó en el 2005 y qué dijo la misión de observación de la Unión Europea de cómo son las auditorías en Venezuela, o sea, de cómo se audita el sistema, este complejísimo sistema automatizado de votación. En opinión de la misión de observación electoral de la Unión Europea, las llamadas actividades de auditoría debían haber sido denominadas en propia revisiones de sistemas o en algunos casos módulo de distribución de información. En general fueron unos importantes y transparentes foros de discusión entre expertos de los partidos, la sociedad civil y la administración electoral, pero no fueron auditorías. Es muy importante que la Unión Europea haya dejado muy claro que las auditorías que se le hacen al sistema automatizado de votación en Venezuela son una farsa. Fíjense que ni siquiera las llama auditoría. Y cuando pone la palabra auditorías, las pone entrecomilladas, porque en realidad es una burla absoluta. Y sin embargo, eso pasa. Ahora veamos también lo que dijo el grupo de seguimiento técnico, GST, que es el grupo que ha venido asesorando en este tema a la oposición venezolana por años y años. Veamos. Ahora veamos cómo el grupo de seguimiento técnico GST, que son quienes han venido asesorando a la oposición venezolana, describieron la auditoría que se les realizó al sistema de votación en 2006. No se pudieron realizar los planes de auditoría elaborados previamente por GST, porque el CNE no aceptó la aplicación de los mismos. Las actividades se restringieron a las previamente programadas por el CNE, por lo que no se pudo efectuar una labor de auditoría efectiva a los componentes del sistema automatizado de votación. Sí, Iván, fíjate lo que dice el grupo de seguimiento técnico de las auditorías que se realizaron en el sistema de votación en 2006. Que simplemente que no se auditó, que eso fue una inmensa farsa. Ahora, esto no solo fue que se paró en el 2006, esto se ha venido continuando hasta el día de hoy. Y siempre han conseguido un grupito que les avala esta sinvergüenzura. Esperemos que algún día los venezolanos despertemos todos y no aceptemos más este sistema que en realidad se están juntando tres cosas. El sistema es increíblemente complejo. El sistema está totalmente dominado por el chavismo y el sistema no lo permite, no se le realizan auditorías eficaces. Con esto, el chavismo se construyó la mejor herramienta que ha podido soñar para ejecutar sus fraudes electorales. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el matemático Guillermo Salas Delfino, y ya para finalizar le haría la última pregunta.
Señor Salas, fíjese lo siguiente. ¿Por qué en algunos países desarrollados, entre ellos Alemania, no se permiten las elecciones automatizadas? Y aquí en Venezuela, que somos subdesarrollados, el régimen se empeña que las elecciones tienen que ser automatizadas porque tenemos el proceso electoral más puro, más transparente, como no lo tiene ningún país en el mundo. Lo escuchamos y gracias de antemano por su participación. Iván, lo que sucedió en el caso de Alemania fue que un físico mandó un alegato de fraude al Tribunal Constitucional alemán y al ver el Tribunal Constitucional este alegato de fraude, él lo que dijo era un fraude con voto electrónico. Lo que dijo el Tribunal Constitucional, mira, es inaceptable que la soberanía de un pueblo dependa de lo que digan 4 técnicos electorales que ni siquiera el mismo pueblo los escogió. ¿Por qué todo el mundo, por qué el futuro de una nación tiene que depender de lo que programen o de lo que auditen 4 personas que prácticamente ninguno de los ciudadanos conoce y en lo cual ninguno de los ciudadanos confía? Entonces por eso eliminó el voto electrónico y dijo, mira, todo el pueblo, los ciudadanos tienen el derecho a entender cómo se ejerce su soberanía. Eso es algo que no pasa en Venezuela porque toda esa maraña de sistemas, transmisiones, antenas satelitales, no las comprende el ciudadano común. Entonces no tienen, ni casi nadie, prácticamente si acaso el que la construye. La gente tiene el derecho a entender cómo se ejerce su soberanía. La gente impone su voto en el papel, lo mete en una orden electoral transparente, se cuenta frente a todo el mundo y todo el mundo entiende qué es lo que está pasando allá. No en el caso del voto electrónico, que es una caja negra que en el fondo es un inmenso acto de fe. Y la democracia, la decisión de la gente no puede ser una inmensa caja negra, y mucho menos un acto de fe. Yo les dije a ustedes que teníamos invitados 2 matemáticos, 2 científicos, y ahora le doy la bienvenida a el matemático Iñaki Gainzarain Gastelu. Y rápidamente le pregunto, el 21 de noviembre en Venezuela pasará lo que pasó recientemente en la República de Nicaragua. Esto lo digo porque ahí hubo elecciones y todos saben lo que pasó. Pero ¿qué va a pasar en Venezuela? Díganos, amigo Iñaki Gainzarain. Hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación. Me honra estar en tu programa que tiene amplia audiencia a nivel popular y de sectores medios, golpeados sectores medios. Saludos a Guillermo, con quien compartí la universidad y también en los últimos años antes de salir del país. Trabajamos juntos en la lucha por elecciones auténticas, desnudando a un sistema electoral fraudulento como el venezolano. Me preguntas por Nicaragua. Nicaragua acaba de conseguir en este momento lo que Venezuela consiguió hace 2 años. Desnudar a la dictadura. Dejar a Maduro, y en este caso hoy a Daniel Ortega, como personas que son dictadores. No tienen origen democrático legítimo. En Venezuela, en los últimos años hemos experimentado un éxodo masivo de gente, 6 millones de personas. Yo me encuentro entre ellas. Guillermo, por cierto, también. Y otros más. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se va del país? Yo tengo 2 conclusiones. Se agotó la vía electoral, número 1. La represión brutal del régimen, número 2. Proceso económico salvaje, hiperinflación y actualmente dolarización, hacen que la gente tenga que pensar y decir, por el camino que vamos, esto no se va a mejorar, yo tengo que buscar ingresos para la familia, porque vamos a estar claros, se reactivó un mercado de remesas inmenso. Bien, ¿dónde están Alex Saab y el Pollo Carvajal? ¿Por qué están presos en este momento? Por la presión internacional y por supuesto los Estados Unidos. Hace una semana la Corte Penal Internacional decidió juzgar a Venezuela, iniciar un proceso de investigación, primera vez en América Latina, en América, por presunta violación gravísima de derechos humanos. Y resulta que ahorita un grupito de políticos vienen a decirnos que vayamos a votar en una elección de segunda monta cuando hace 2 años que la comunidad internacional desconoció a Maduro y se planteó seriamente un tema de cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y ahora vienen a decirnos que vamos
a buscar la conquista de una alcaldía. Una alcaldía que cuando tú la ganes te van a quitar presupuesto. Yo creo que este es un momento en el cual la población debe quedarse en su casa, como hizo Nicaragua. Quedarse en su casa, seguir desnudando el régimen, aumentar el nivel de presiones, que indudablemente aumentan la presión también a nivel familiar. Eso es doloroso, pero eso es mejor que las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, ojalá el paso de Nicaragua se acompañe con un gran frente de Nicaragua, Venezuela y Cuba unidos por elecciones justas y democráticas. Con todo lo sucedido en tiempos de revolución en Venezuela, la población, aunque usted no lo crea, ha madurado muchísimo, pero también la población electoral ha madurado. Yo le pregunto a nuestro invitado Iñaki Gainzarain, ¿usted cree que los electores venezolanos se prestarán para avalar el fraude electoral que se avecina el próximo 21 de noviembre, donde el régimen participa y lo organiza, pero también participa y lo organiza, aunque usted no lo crea, la prostituida y dividida oposición partidista? ¿Cuál es su opinión al respecto? Esta pregunta es una pregunta que también me quita un poquito el sueño a mí porque, vamos, siempre puede haber sorpresas después, bueno, como la que estamos viendo con ese liderazgo que cambia su discurso de la noche a la mañana. Ya lo ha hecho en otras ocasiones en el pasado. Y te dice que antes era el cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, ahora son elecciones municipales. ¿Ok? Entonces, claro, cuando tú tienes ese tipo de cortocircuito y, digamos, la posibilidad de que la gente logre identificar que tiene que haber factores jugando debajo de la mesa, tanto privados como públicos, como políticos, ¿no? Creo que hay corporaciones internacionales, hay empresas nacionales que están tratando de ver cómo se reactiva la economía, ahora que todo está en dólares, porque ese era parte del sueño del mundo empresarial, que se dolarizara la economía, y entonces hablar de que probablemente venga un crecimiento económico en el 2022, etcétera, que hay que evitar las sanciones para que entonces lleguen las vacunas y todas estas cosas. Desmontemos el camino bueno, la Corte Penal Internacional, que ya inició el proceso de analizar la situación venezolana. Yo le pediría que, bueno, que cada quien reflexione, todos somos adultos, entendamos que si mantenemos este juego que está hoy por hoy planteándose, no habrá gran sabana, los llanos de Venezuela también pronto serán historia del pasado, digamos, la gente seguirá pasando hambre, gente seguirá saliendo del país, de manera que, cosa que probablemente ocurra si no participas también, pero si no participas, yo creo que el paso que tiene que hacer de conciencia política la gente es simple y llanamente plantearse que hay que ir avanzando en frentes internacionales. Hay varios países que viven el yugo que está viviendo Venezuela ahorita. Cuba desde hace 60 años, Nicaragua y Venezuela, claro, que la conocemos en los últimos 20 años. Yo diría que habría que trabajar en crear un frente, que surja un liderazgo político, que se unan con partidos por lo menos que han sido sensatos, la causa R20 Venezuela, que se hable de crear un frente latinoamericano por elecciones libres y justas y que logremos en un plazo corto del tiempo, ojalá fuera muy corto, que esto sea parte de una historia, como le pasó al mundo europeo, que después tuvo que recordar la guerra y todo lo demás, y a Alemania le tocó pedir perdón al mundo por haber tenido a un Hitler. Ya para finalizar, le hago el siguiente planteamiento a nuestro invitado Iñaki Gainzarain. El régimen venezolano es investigado por la Corte Penal Internacional. A pesar de esto, el régimen y la oposición dividida y prostituida van a participar en el venidero proceso electoral del 21 de noviembre. Por si fuera poco, el rector del CNE, Roberto Picón, y el sacerdote jesuita Luis Ugalde avalan estas elecciones injustas y viciadas por demás. Todos los venezolanos queremos oír
¿Cuál es su opinión ante esta situación que se presenta, donde van a incidir en estas elecciones del 21 de noviembre? Muchísimas gracias. Mira, esta pregunta que encierra varias cosas, partidos políticos de oposición, un personaje del Consejo Nacional Electoral, Picón, y el padre Ugalde, una persona a la cual le tengo mucho aprecio, te la voy a responder en dos partes, ¿ok? Porque ya sabemos que la dinámica de hoy por hoy de usar videos tiene que ser liviana, etc., ¿no? Empecemos por los partidos de oposición, los que llaman a ir a votar por una alcaldía. Desgraciadamente es un mundo muy pequeño que se ha contradicho de manera sustancial con lo que se decidió hace 2 años, una vez que se desnudó a Maduro ante la comunidad internacional, que la propia comunidad internacional dijo: hay un presidente interino que lo dice la Constitución Nacional, que en este caso es Juan Guaidó. Entonces, bueno, ¿qué puedo decirte? Salvo reconocer el papel serio que han tenido y coherente de la causa R y de 20 Venezuela, yo te puedo decir que en el caso, por ejemplo, Voluntad Popular, me da pena ajena. Leopoldo López haciendo unas declaraciones, vive viajando por el mundo, de algún lado sacará los dineros, ¿no? El Mandela venezolano, como le decían en algunas propagandas políticas en el exterior. Mandela fue un hombre que estuvo 27 años en la cárcel, vamos a entendernos, ¿ok? Y que además se fajó de verdad, ¿ok? En una Sudáfrica salvaje, ¿no? Ahora bien, yo lo veo a ese grupito de la oposición, lo veo como cómplices, los cómplices necesarios, ¿ok? Algún tipo de arreglo tienen, ¿ok? Y bueno, en este sentido, déjame parar aquí para irte a darte la segunda parte de los dos personajes, que además los dos tienen que ver con el mundo jesuita, ¿ok? Bien, la segunda parte de la tercera pregunta que me hiciste, relacionada con el rector Picón y con el padre Ugalde, ambos, uno padre jesuita y el otro estudió en el Colegio San Ignacio Caracas, donde también estudió, por cierto, el bachillerato, al igual que Guillermo. Te voy a dar las descripciones, a mi juicio, de ambas personas. Primero, el rector Picón. Con él interactuamos en la época, yo por lo menos, y también Guillermo, y es data, en la época de las elecciones de Capriles 2012. Y descubrimos que, analizando sus propuestas, él era un hombre de negocios. Él tenía una empresa que hacía negocios con empresas privadas y empresas públicas, lo cual es perfectamente válido. Pero tenía negocios con el Estado venezolano. Pero yo lo veo como él, como un hombre de negocio, y él está en una etapa ahorita muy contenta, porque él está en donde quería estar, en una entidad de la magnitud del Consejo Nacional Electoral, bendiciendo un sistema electoral electrónico, porque según él ahí nunca puede haber fallas, aunque Bill Gates dice lo contrario. Pero probablemente Picón tiene un poco más de experticia que Bill Gates y habrá que creerle un poquito más, ¿no? Pero yo lo veo a él simplemente, si se aprueban las elecciones electrónicas a nivel mundial, pues yo hago negocios más grandes, más allá de venderle maquinitas o software a un país pequeño como Venezuela, si me toca ahora a países grandes como los que hay en el mundo. Él simplemente, para mí, es un hombre de negocios y él va a decir que eso funciona, pero bueno, con los ojos cerrados, ¿no? Aunque Bill Gates, te repito de nuevo, diga lo contrario. Padre Ugalde. Padre Ugalde me une un nexo porque el padre Ugalde nació en el pueblo que nació mi madre. Son los dos vascos, ¿ok? Y el padre Ugalde ha sido un tipo, una institución seria en el ámbito educativo en Venezuela, de larga trayectoria, un hombre preparado y culto. Pero los jesuitas apostaron por bendecir el sistema electoral electrónico, por algún motivo que desconozco. Eso tuvieron una ONG llamada Ojo Electoral que lo hizo, de la mano del Grupo La Colina y de la mano de Teodoro Pekov, que fueron los jugadores que jugaron duro para que se aceptara que ese sistema pues tendría algunos defectos, pero era básicamente, casi como decía Carter, el mejor sistema electoral del mundo. Yo a él solamente le diría algo, porque lo respeto, que piense en Gandhi un ratico. Gandhi dijo que cuando hay un sistema injusto, lo correcto es desobedecer. Si tenemos un sistema electoral injusto, fraudulento, lo que hay que hacer es desobedecerlo, exigir lo que hacían los venezolanos antes. Elecciones, como tu manual, contar todos los votos de todas las mesas, intentar minimizar las trampas pequeñas que había, por supuesto que había trampas pequeñas donde no había partidos pequeños, pues sufrían con los partidos grandes, vamos a estar claros.
pero las máquinas no, las máquinas hoy por hoy se roban una elección completa. Entonces, bueno, que piense por favor en Gandhi. Es para el padre Ugalde, al cual le tengo aprecio y cariño. Gracias por permitirme estar en tu programa. Un abrazo, Iván. Hasta luego. Ahora, para finalizar, les tengo una sorpresa, porque tengo una invitada más, y es una dama. Es nada menos y nada más que la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quien fuera magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Ella es una luchadora social y política, pero también una defensora de la Constitución Nacional. Yo aprovecho y le pregunto a nuestra invitada lo siguiente. Doctora, el 21 de noviembre vienen unas elecciones. ¿Qué piensa usted de estas elecciones, donde la oposición parece que está jugando para el régimen, porque todos se dividieron y entre ellos se atacan y dejan a los escasos electores que puedan ir desvalidos, divididos también? Pero también queremos escuchar qué mensaje le daría usted al pueblo venezolano ante esta situación con la que tratan de tapar muchas cosas y tratan de entusiasmar a un pueblo que estas elecciones no los motivan. Buenas tardes, aquí estamos con ustedes, encantada de acudir a tu invitación, Iván Ballesteros. Saludos a quienes nos acompañan en esta oportunidad para hablar de las elecciones regionales en Venezuela. Este es un punto de gran preocupación personalmente para mí, porque se trata de una puesta en escena, así lo veo. Se trata de lavarle la cara a este régimen y presentarlo como democrático en el ámbito internacional. Eso para nosotros en el ámbito interior nacional no tiene ninguna utilidad. Venezuela no necesita unas elecciones regionales. Estamos cansados ya de ver cómo a las elecciones regionales, por ejemplo, de gobernadores y de alcaldes, se han nombrado protectores que han impedido el desempeño de los debidamente electos. En este caso, además, se trata de un Consejo Nacional Electoral que está designado en abierta desproporción, con una mayoría de 3-2 a favor del régimen en sus miembros, y que además es inconstitucional porque quien lo designó fue una asamblea igualmente inconstitucional. De manera que esto, desde el punto de vista legal y constitucional, también está viciado. El entusiasmar a los venezolanos a participar en estas elecciones no tiene una utilidad sino para el régimen, como ya les dije antes. Debemos recordar que las elecciones que nosotros necesitamos realmente para recuperar la democracia en Venezuela son las presidenciales. Nosotros necesitamos un nuevo presidente, nosotros necesitamos una nueva institucionalidad, porque el presidente que tenemos está usurpando el cargo. Y lo viene usurpando desde el primer día en que se encargó del mismo, porque él nunca ha sido legítimo. Primero, como vicepresidente, porque no llenaba los requisitos para el ejercicio del cargo. Luego, cuando se encargó de la presidencia, igualmente cuando se candidateó como presidente, sin poder hacerlo en su condición de vicepresidente. Entonces, como pueden ver, el panorama que nosotros tenemos es de una gran mentira, una apariencia. De manera que yo, personalmente, no iré a participar en esas votaciones, y si ustedes de verdad han entendido de qué se trata, lo mejor que pueden hacer es quedarse en sus casas y dejar que el régimen haga solo su puesta en escena. Bueno, y hemos llegado al final del programa. No me queda más que despedirme, pero antes quiero darle las gracias a todos nuestros invitados, a Guillermo Salas Delfino, a Iñaki Gaizaraín Gastelu y por supuesto a la doctora Blanca Rosa Mármol de León por su excelente participación. No me queda más que invitarlos a todos hasta el próximo domingo, el 21 de noviembre, el día de las elecciones, donde tendremos muchísimo más aquí en tu programa Plomo Parejo.